Dios les bendiga, amados hermanos. Esperamos que hayan tenido un buen tiempo de oración en la familia y que hayan tenido también un tiempo hermoso de haber compartido las Escrituras, lo que les he asignado para leer. Hoy es un día que seguiremos hablando de Israel en el desierto y de ese Israel como un pueblo rebelde cuyo pecado más notorio en este tiempo fue la murmuración. Nos acordamos la semana pasada de cómo murmuraron ante la falta de agua y luego cuando Dios los lleva a un lugar de aguas, encontraron que el agua era amarga, pero entonces Dios les mostró que Él era Jehová Rafa, Jehová su sanador. Así pues, luego de esa lección aprendida, Dios los lleva a Elim, que no era otra cosa que una parte que estaba llena de 12 fuentes de agua. Siempre el 12 en la Biblia es un número muy importante. Hay 12 tribus de Israel, hay 2 apóstoles. Y entonces, luego allí nos damos cuenta que hubo 70 palmeras. Puede ser un recuerdo de los 70 discípulos que habla San Lucas, a los cuales el Señor Jesús envió a predicar de 2 en 2. Pues llegando el pueblo a aquel lugar de reposo, de tranquilidad, donde ellos se sentían en total alegría, en total paz, seguiría nuevamente el caminar del pueblo hacia la tierra prometida. Hay que recordar que siempre el desierto en la vida nuestra es símbolo del peregrinar que tenemos sobre la faz de la tierra. Y podemos encontrar en las Escrituras muchos ejemplos que son muy aplicables a nuestras vidas. Por eso estamos escudriñando esta palabra de Dios. Siempre la Biblia es viva, es eficaz, su palabra actúa en nuestros corazones, nos da direcciones claras de lo que debemos hacer y de cómo debemos interpretar las cosas. Vamos a ver qué pasa en el capítulo 16 y versículo 1. Dice la palabra de Dios: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. Estoy leyendo Éxodo 16, 1. Y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decía a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no habéis sacado este desierto, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué aprendió Israel en el desierto? La primera parte del desierto, quiero decir. Parece que no aprendió mucho, porque se quejaron cuando faltó agua y Dios mostró que era poderoso para suplirles. Luego le daba en abundancia. Ahora vuelven a salir por el desierto, Dios dirigiéndoles siempre. Y ahora vuelven a quejarse otra vez. La murmuración ahora no iba a ser por agua, sino va a ser por la comida, por la escasez de alimentos. No aprendieron la lección. Debieron pensar que ese mismo Dios que les dio agua era el mismo Dios que podía darle ahora alimentos, o simplemente podía suplir cualquier necesidad que el pueblo tuviera. No en balde Dios se reveló como yo soy el que soy. Quiere decir que Él se reveló como aquel que podía resolver cualquier situación que ellos tuvieran como pueblo. Le había revelado que era Jehová de los ejércitos, le había revelado que era Jehová Jireh, y ya en un pasado Abraham le había revelado al pueblo que era Jehová Rafa, Jehová sanador. Habían visto su poder manifestado contra los egipcios, habían visto el poder de abrir el mar rojo. No había ninguna necesidad de tener dudas acerca de lo que Dios podía hacer, pero eligieron, en vez de simplemente presentarle a Aarón o
a Moisés su necesidad o presentarle oración en conjunto, prefirieron la murmuración y la queja. Un pueblo muy ingrato. Se olvidaron pronto de las bendiciones que tuvieron. Se olvidaron pronto de Dios. Uno de los pecados más grandes del hombre es la ingratitud. A veces nos concentramos más en la dificultad del momento que en todas las bendiciones anteriores que Dios nos ha dado. San Lucas capítulo 17 hay una historia donde, Lucas 17, 11, hay una historia donde Jesús va a Jerusalén y pasando entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea le salen al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. La razón por la cual se paran de lejos era que no les era permitido estar cerca de nadie. Ellos lo sabían. Eran personas que la gente no quería verle porque la lepra se pegaba. Sufrían mucho. Cuando Jesús les ve, dice el verso 13, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Lo único que Jesús hizo fue cumplir las Escrituras. La Biblia había dicho qué hacer cuando la persona ya estaba sana. En Levíticos 14 dice las Escrituras que cuando un hombre estaba sano tenía que presentarse ante el sacerdote. Y leo literalmente Levíticos 14:1: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, en otras palabras, era instrucción para que el sacerdote confirmara el examen. No era que el sacerdote tenía la capacidad de sanarle al leproso, sino que el sacerdote iba a confirmar que ya estaba sano. Así que cuando Jesús le dice a ellos que se muestren al sacerdote, le está diciendo que estaban sanos. Así que caminó al ver al sacerdote, fueron sanados. Y luego de que son sanados, uno viene. Pero antes quiero decirle cómo Jesús se sometía a las Escrituras. Él pudo haber hecho un milagro donde no mediara el reconocimiento de un sacerdote al milagro que él había hecho. Sin embargo, se sometió a las Escrituras, y no importando que aquellos sacerdotes del tiempo de Jesús ni creyeron en él y que incluso le entregaron a muerte, la palabra estaba por encima de todas aquellas posibilidades de prejuicio. Jesús se sometió siempre a las Escrituras. Cualquiera pudiera decir: ¿por qué someternos a alguien que no merece que respetemos su autoridad? No fue el caso de Jesús. Jesús, aun sabiendo que los sacerdotes los iban a entregar a muerte, aun sabiendo que preferirían entregar a un asesino que a Jesús, sin embargo, les dio la calidad que las Escrituras decían. Le dijo a los 10 leprosos: vayan, preséntense al sacerdote. Así que cuando el sacerdote les vio, obviamente iba a darse cuenta que ya no eran leprosos. Luego ocurre que uno solo viene. En otras palabras, el resto no volvió donde Jesús a agradecer nada. Y esto con tristeza y exactitud muestra la actitud de la gente que no agradece lo que Dios hace. Decimos personas ingratas. Aquí tenemos este pueblo de Dios en Éxodo 16, mostrando su terrible ingratitud, olvidándose de lo que Dios había hecho por ellos. Pero ahora, no solamente estaban hablando acerca de la escasez de alimentos, sino que ahora estaban dudando
del plan de Dios e incluso dudando de los atributos de Dios. Sabemos que el atributo más grande de Dios es el amor. Sin embargo, en este instante, cuando ellos acusan a Moisés y a Aarón de que lo están sacando para matarlos, está diciendo que Dios los está sacando para matarlos. Por otro lado, cuando habla de Egipto, de momento prefieren estar en Egipto porque sus apetitos de la carne estarían mejor saciados que en el desierto. Allá en Egipto se sentaban en ollas de carne, pero se les olvidó que eran esclavos. Hay personas que prefieren la esclavitud que nos da el mundo con tal del disfrute de la carne. Hay personas que prefieren los sufrimientos, la enfermedad muchas veces y la falta de paz que da el mundo, porque tienen multitud de amigos o tienen la posibilidad del disfrute de cosas que como creyentes tenemos que tener la madurez y el dominio propio de no hacerlas. Gente poco espiritual, que no tenían su mirada puesta en los cielos. Y usted y yo como cristianos estamos llamados a tener nuestra mirada puesta en el Señor Jesús. La respuesta de Dios está escrita en el versículo 4 de Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Es interesante, cuando leímos la porción del capítulo 15, hablaba de que Dios probó al pueblo. Ahora otra vez leemos en la Biblia donde Dios dice: para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Noten que Dios le dio un límite. Él recogerá diariamente la porción de un día, ese era el límite. Y ese límite que Dios le puso era para probar la fidelidad de la obediencia. A veces la gente obedece, pero no es la fidelidad de la obediencia. Obedece en una forma donde se es ventajosa esa obediencia. Se justifica, en otra palabra, un poco de desobediencia dentro de la obediencia, y lo veremos un poco más adelante. Los del sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Cuando leímos que Dios lo probó otra vez, ¿de qué aprendemos? Que nunca el hombre se gradúa de ser probado por Dios. Dios siempre estará probándonos una y otra vez. ¿Y cuándo acabará Dios de probarnos? No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. ¿De qué calidad o dificultad será la prueba? No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que Jehová prueba al justo. Lo que sí sabemos es que una vez somos probados, luego al final de la prueba siempre llega la bendición. Lo que sí sabemos es que después de ser probados participamos de la santidad de Dios. Y somos más perfeccionados para su gloria. La historia, cuando la leímos, nos dimos cuenta que, repito, Dios le dio pan para cada día. Y si ellos, usted lo habrá leído ya, tomaban de más pan, ¿qué ocurría? Hay que decir que primero llegaban las codornices, quiere decir que Dios le dio primero las codornices, pero luego que le da las codornices, también añade el Señor el maná. Las codornices eran lo que quería, el maná fue algo que el pueblo no pidió, pero que Dios decidió darles para alimentarles todo el tiempo
que habrían de caminar, todo el desierto. Si el pueblo hubiera caminado solo 15 días para llegar hasta la tierra prometida, pues hubieran tenido maná por 15 días. Pero todos sabemos que el pueblo pecó contra Dios y que por causa de su pecado vuelve Dios a enviarlos al desierto. Allá en el desierto estarán 40 años. Durante 40 años Dios le dio maná. Y la Biblia dice que entonces cuando Josué les entrega, entra a la tierra prometida, y tan pronto el pueblo recoge la primera cosecha, en ese instante el maná deja de llegar. Pero los 40 años, Dios fue fiel cada día. Dios fue fiel cada día, para dar lo que necesitaba a su pueblo. Y a Dios no le agradó que el pueblo guardara de más para el próximo día. La Biblia dice, hablando de la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios es nueva cada día. Quiere decir que nosotros no oramos para que Dios nos bendiga y que guarde la bendición para los próximos días, sino que nosotros oramos sabiendo que la bendición de Dios es para el día en que vivimos. Y qué bien si el próximo día duraran. Pero no es así. Dice la Biblia, leo literalmente Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Por lo tanto, cuando me levanto en el día y oro por ese día, le pido a Dios que bendiga mi día, que bendiga a mi familia, que bendiga a mis hijos, que bendiga a la iglesia. Y esa es la bendición del día. Ya sabemos por las Escrituras que no debemos afanarnos por el día de mañana. O sea, no debemos afanarnos por el maná de mañana, sino por el que hoy vamos a comer el maná de hoy. La bendición de hoy, la palabra de hoy. Maná es tipo, obviamente, de Jesús por un lado. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Jesús es nuestro maná. Y por otro lado podemos decir que es el pan de la palabra de Dios. Pero más que nada es Jesús mismo, el pan de vida. Ahora bien, disfrutamos de Jesús cada día y no podemos olvidarnos de Jesús un día o pensar que mi relación con Jesús de hoy sirve para mañana. No. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Por lo tanto, cada mañana iré a la presencia de Dios para pedir que Él me bendiga. Cada mañana iré a la presencia de Dios para orar, para que tenga misericordia, que su misericordia me alcance cada día. En el texto luego leímos que más adelante, usted quizá hizo su lección, habrá notado que algunos del pueblo no obedecieron a lo dicho, y algunos tomaron alimentos de más, otros en otro día, el sábado, el día de reposo, salieron a buscar y no encontraron. Estos son los que tipifican a aquellos hermanos que su obediencia no es perfecta. Siempre están tratando de buscar la manera de escaparse de la perfección de la ley de Dios. Siempre están buscando la manera de justificar alguna situación donde no quieren cumplir las Escrituras. Tratan de escaparse de lo perfecto. Pero tú ni yo podemos escapar de lo perfecto. Dios es Dios de toda perfección. Descubrimos muchas cosas de este pueblo cuando fue probado. Descubrimos, cuando leímos la semana pasada, que era un pueblo dispuesto a la murmuración. Descubrimos ahora, cuando vuelven al desierto de Sin, otra escala en su caminar, que no solo era un pueblo murmurador, sino un pueblo que era capaz de blasfemar y dudar del amor de Dios. Una de las preguntas que te hice fue, ¿cómo reaccionas cuando eres probado? ¿Qué cosas has descubierto en tu corazón y en tu vida cuando has sido probado? Cuando fuiste probado, ¿de qué manera actuaste? En nuestra oración, que en este tiempo, que no hay duda es de gran
prueba, sigamos siendo edificados, sigamos confiando en el Señor, sigamos clamando al Señor y sigamos esperando en el Dios que nos suple todas nuestras necesidades. No tengamos temor, no tengamos miedo, Dios está en control. Oramos. Padre, gracias por este tiempo que hemos todos compartido en las familias. Hemos leído tu palabra y tú nos has hablado, Señor. Continúa fortaleciendo nuestra familia y ten misericordia de República Dominicana y de todo el planeta Tierra. Tú sabes hasta cuándo durará la prueba. Tú lo sabes mejor que nadie. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Así que, amados hermanos, espero que podamos compartir las Escrituras el miércoles de arriba, pero también el próximo domingo esperamos que usted pueda escuchar la exposición que tengamos de las Escrituras. Dios les bendiga, que Dios les guarde.